el potasio en enfermedad renal y las pautas para su control, de ser necesario el control en la ingesta de potasio. El potasio es un micronutriente esencial. Que sea esencial significa que lo tenemos que incorporar diariamente en nuestra alimentación. Tenemos un requerimiento diario que es de 4.700 miligramos, y cumple distintas funciones dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, participa en lo que es la conducción nerviosa y en la tonicidad y en la contracción muscular. Junto con el sodio participan en lo que es la distribución de líquidos, ya sea intracelular o extracelular, en ese equilibrio de líquidos dentro del organismo, y también dentro de lo que es líquidos y mantenimiento de la presión arterial. Como el sodio es un nutriente que tiene un efecto negativo con respecto a la presión arterial, el consumo de potasio tiene un efecto positivo, de ayuda a mantener los valores de presión arterial bajos. Normalmente se mantiene unos niveles de potasio estándares en sangre, y el riñón es el encargado de eliminar el exceso de potasio. ¿Se acuerdan que los estadios de la enfermedad renal son 5? El estadio 1 es cuando hay un daño renal o alteraciones en el filtrado. Hasta el estadio 5 la enfermedad va progresando. En el estadio 5 es cuando ya se necesita algún tipo de terapia sustitutiva, o sea, una terapia que reemplace la función renal porque el riñón ya no funciona. Dentro de las terapias sustitutivas van diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante. Entonces, mientras evoluciona la enfermedad renal, va disminuyendo la capacidad del riñón de filtrar. Y a medida que pierde la capacidad de filtrar, se acumulan en sangre desechos que se deberían haber eliminado. Esto pasa, por ejemplo, con los desechos nitrogenados, que eran el resultado del metabolismo de las proteínas, y también pasa con el potasio, que si no funciona, ya no filtran en los riñones, se empieza a acumular en sangre. Normalmente, mientras queda resto para filtrar y mientras se orine por lo menos 1 litro, el exceso de potasio se puede eliminar. El problema es cuando se pierde esta función. Por ejemplo, en diálisis directamente sí o sí hay que controlar el potasio, y en los últimos estadios como que la recomendación es ir controlando los valores de potasio en sangre. El símbolo químico del potasio es la K, entonces cuando hablamos de los valores de potasio en sangre, hablamos de la potasemia o de la calemia. Entonces se puede hablar de la hiper o hipopotasemia o hiper o hipocalemia, porque se refiere al nivel, a los valores de potasio en sangre. Bien. Ay, no puedo pasar las diapos. Ahí. ¿Dónde se encuentra el potasio? Bueno, el potasio en la naturaleza, en los alimentos, se encuentra en frutas, en verduras, frutas secas y desecadas. Las frutas secas son maní, almendras, nueces, castañas, avellanas. Las desecadas, el grupo de abajo, son las frutas que eran frescas y se secaron. Al secarse, al extraerse el líquido, son más concentradas, entonces en general casi todos los nutrientes que tengan van a estar más concentrados. Dentro de eso, más potasio. Todo lo que es harinas y cereales integrales, los integrales son fuente de potasio, y las legumbres. Las legumbres es un grupo de alimentos con alto contenido en potasio. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un mineral que dije que su consumo es positivo para el control de la hipertensión, y que se halla en todo grupo de alimentos saludables, que son grupos de alimentos que son muy recomendados en su consumo. Por ejemplo, cuando nos miramos las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, que son unas guías que se establecieron para que sepamos, se hizo para los argentinos en función a lo que comemos y a lo que deberíamos comer. Bueno, nos fijamos que el grupo de alimentos fuente de potasio están recomendados casi consumir en el volumen diario, la 3/4 parte de los alimentos que consumiríamos deberían ser justamente frutas, verduras o cereales y panificados integrales. Es más, en la gráfica de las GAPA, el grupo de cereales está pintado de un color ocre para estimular el consumo de cereales y panificados integrales. Otra forma de alimentación saludable que habíamos hablado era, por ejemplo, de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea era una dieta que se vio que
la gente que tenía estos hábitos y este tipo de alimentación tenían un 30% menos de posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Bueno, el paciente renal, que es un paciente diabético o hipertenso, o diabético e hipertenso y con una afección renal, son pacientes con mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, o sea que de pronto seguir este tipo de alimentación sería muy positivo para ellos. Bueno, la base de la dieta mediterránea, que es justamente frutas, verduras, cereales y panificados integrales, legumbres y frutos secos. ¿Qué otra forma de alimentación habíamos hablado? De lo que es la dieta DASH. La dieta DASH era el enfoque de pautas dietéticas para controlar la hipertensión. Se vio que los pacientes que consumían la dieta DASH no solo bajaban la presión, tanto sistólica como la diastólica, sino que podían mantener esos valores de presión baja en el tiempo. Además, el resultado de descenso en los valores de presión era más marcado todavía que el hecho de controlar el consumo de sodio. Si además de seguir las pautas de dieta DASH, se controlaba la cantidad de sal ingerida, la cantidad de sodio, el resultado era mayor. Y como es un plan de alimentación muy rico en frutas y verduras, conseguía también a largo plazo que el paciente reduzca su peso. Bien, en paciente renal esto estaría muy recomendado porque ayuda a controlar la presión, ayuda a normalizar el peso, y un paciente que se controla su presión y tiene un peso saludable, bueno, vamos a lograr que esa evolución de la enfermedad renal hacia el estadio 5, que es donde necesita terapia sustitutiva, bueno, lleve más tiempo. Fíjense, justamente la dieta DASH tiene una alta cantidad de frutas y verduras, mucha. Se habla de que las porciones recomendadas son 5 a 6 porciones de frutas y 5 o 6 porciones de verduras, o sea, casi 10 porciones entre frutas y verduras por día, también cereales integrales y legumbres. Y si vamos a la cantidad de potasio, en la dieta DASH, la cantidad de potasio sugerida o que consumían al consumir tanta cantidad de estos alimentos, hasta superaba la dosis recomendada. Bien, entonces, en paciente renal, la recomendación es que en los primeros estadios puede tener como pauta de alimentación seguir las pautas de la dieta DASH, y en los últimos estadios ir controlando los valores de potasio, la potasemia o la calemia, o sea, el valor de potasio en sangre. Mientras el valor de potasio se mantenga normal, es una buena recomendación de pauta de alimentación también seguir las pautas de la dieta DASH. Esto va dedicado especialmente a Leila, que se quedó preocupada los otros días con la cantidad de potasio que se ingería con la dieta DASH. Bien, entonces, como primer punto, como veníamos hablando de todos alimentos saludables, recomendados en todos los tipos de planes de alimentación para pacientes con algún riesgo cardiovascular o hipertensos, o como pauta de base de alimentación, la base era alimentos ricos en potasio. Entonces, como primer punto, desde el inicio de la enfermedad renal, podemos empezar a identificar alimentos que no estarían dentro de los recomendados, que son altos en potasio. Entonces sí, desde el inicio, aunque no necesitemos tanto control, está bueno tener presente que estos alimentos son ricos en potasio y no están relacionados con una alimentación sana. Dentro de ellos el dulce de leche, el chocolate y el cacao, así que nada de chocolina, el extracto de tomate, el ketchup, las sales dietéticas, que habíamos estado hablando de eso, ¿no? Las sales dietéticas reducen mucho la cantidad de sodio que aportan, un 60% menos, pero a expensas de potasio. Entonces no sería una recomendación para pacientes con enfermedad renal. Los jugos comerciales de frutas, dentro de esto fíjense que están las bebidas para deportistas. Ahí viene una recomendación: las bebidas para deportistas son bebidas para reponer electrolitos y agua, o sea, para alguien que corrió mucho y transpiró mucho. O sea, si alguien no tiene tanta pérdida de minerales, electrolitos, no es necesario hidratarse con este tipo de bebidas. Y bueno, un paciente con una afección renal que le va a costar manejar electrolitos, bueno, no sería la indicación. Todo lo que es caldos, cubitos o sopa de verduras y los purés instantáneos. Estos son grupos de alimentos que son altos en potasios y no estaría recomendado su consumo dentro de lo que sería una alimentación saludable. Bien, en el caso que el paciente
llega a un estadio de la enfermedad renal avanzada y estamos hablando que justamente estos grupos de alimentos son saludables, porque recordemos que el potasio que se asoció a todos estos beneficios de salud es el potasio incorporado dentro de los alimentos. Todos los beneficios que yo le había dicho no se observaron con el potasio administrado como suplemento. Entonces son grupos de alimentos que independientemente de la cantidad de potasio que tengan, no hay dudas que tienen otras sustancias, fibras, fitoquímicos y otros nutrientes que los hacen más saludables. Este sería entonces el grupo de alimentos que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando la enfermedad renal es avanzada y hay alteración importante en la función de filtrado y se retiene y aumenta el potasio en sangre, son el grupo de alimentos que tenemos que controlar. ¿Cuál es el problema de la hiperpotasemia? Bueno, la hiperpotasemia puede provocar problemas musculares como adormecimiento, dolor muscular, hormigueo, y también arritmias y paro cardíaco, o sea que el exceso no es un detalle sin importancia, sino que es muy importante controlar que los valores de potasio no se excedan. ¿Qué podemos hacer? El potasio es un mineral muy soluble en agua. Me olvidé primero una parte. Hay una técnica para identificar entre frutas y verduras cuáles son las que más tienen y menos tienen, que en educación nutricional se le llama la técnica del semáforo, o sea, enseñarle al paciente a identificar cuáles son los vegetales y frutas que menos tienen, y va a ir identificando los que más tienen para especialmente sobre esos prestar atención. O sea, primero hacer una selección en el consumo y frecuencia de aquellos que menos tienen. Dentro de los vegetales y frutas que menos tienen, tenemos esto: espárrago, berenjena, pepino, zapallito, bueno, los que pueden ver, ananá, manzana, pera, frutilla. Estos son el grupo de vegetales y frutos que menos potasio tienen en su composición. Algo intermedio como el color amarillo de precaución, hay mucho de hoja, la papa, la mandioca, y estas frutas, higo, limón, las cítricas, están acá, pero ojo que el amarillo está bien que diferenciemos entre amarillo y rojo, pero recuerden que tanto en el amarillo y en el rojo es donde más atención hay que prestar para el control. Y estos serían rojos los que más cantidades tienen, y no solo aclaré los vegetales, sino que ojo, tanto los jugos de frutas o jugos de vegetales, al ser más concentrados, al concentrar el alimento, van a tener una cantidad más importante. Entonces, primer paso, identificar aquellos que menos tienen en relación a los que más tienen, para, bueno, dentro de la cantidad diaria que vamos a consumir de frutas y verduras, seleccionar los que menos tienen. ¿Qué pasa con aquellos donde podemos modificar? Como dije antes, el potasio es un mineral soluble en agua, entonces, por ejemplo, en las legumbres se puede hacer un remojo prolongado. El remojo prolongado se habla de 12 horas en remojo para las legumbres, después tirar ese agua, poner la legumbre a cocinar, y se llama doble cocción porque la idea es ponerlo a cocinar y en la mitad de la cocción cambiar de agua, poner otra vez, sacar la legumbre y ponerla en otra olla donde ya está el agua hirviendo. A ese sistema se le llama doble cocción. No sacar el agua y ponerle agua fría, sino retirar la legumbre del lugar donde estaba hirviendo y pasarlo a otra que esté hirviendo también. Entonces, el remojo prolongado y el cambio de agua durante la cocción, pauta que se denomina doble cocción, hace que en las legumbres el contenido de potasio baje entre el 60 al 70%. Es muchísimo. Entonces, como las legumbres es un alimento recomendado especialmente del paciente renal, porque da proteínas y proteínas de origen vegetal, que está buena la combinación de proteínas de origen animal y vegetal, la recomendación es manipularlas y consumir alimentos que uno haya preparado. Por ejemplo, no consumir alimentos comerciales a base de legumbres, sino prepararlos y tener la precaución de estas técnicas de cocción. En cuanto a las verduras, por ejemplo, las verduras congeladas, ya sea las verduras comerciales congeladas o las verduras que uno puede congelar en casa, el tema es así: cuando uno congela un alimento, ¿vieron cuando ponen los cubitos que la cantidad de agua aumenta? El volumen del agua cuando se congela aumenta, como una bebida dentro de una botella,
si no la sacan del congelador, la botella va a explotar porque el volumen de líquido aumenta. Bien, cuando uno pone a congelar una verdura, al aumentar el volumen del líquido, rompe la pared celular, ahí el alimento al descongelarse va a perder potasio. Lo importante es, si uno consume verduras congeladas y las va a cocinar, dejarlas descongelar y desechar el líquido que queda cuando se descongelan, porque ahí tiene un aporte importante de potasio. Esa sería la manera de disminuir el potasio en las verduras congeladas. También la misma técnica de remojo y doble cocción. Acá no se deja tantas horas como en las legumbres, sino que las verduras se dejan 1 a 2 horas. Acá sería la importancia de, por ejemplo, se usa para la papa, la batata, la zanahoria, la chaucha, pelarlas, cortar en porciones más chicas para que mayor superficie del alimento tenga contacto con el agua. Como dije, el potasio, al ser un mineral hidrosoluble, se va a disolver en el agua. Luego, tirar el agua y hacer la doble cocción. Como dijimos con las legumbres, se cocinan, en la mitad de cocción se vuelve a pasar a otro recipiente con agua caliente, ya hirviendo, y terminar la cocción ahí. Por supuesto, recordar desechar el caldo, no consumirlo porque ahí es donde ha quedado el potasio también. Todos estos sistemas, todos estos medios de cocción, hacen que el potasio de las verduras disminuya entre un 50 y el 60%. Otro grupo, dijimos, es el de las frutas. Las frutas, la recomendación es comenzar también a limitar un poquito su consumo. Ya cuando hay valores de potasio altos, ya la recomendación a lo mejor es decir que consuman una sola fruta por día. Acá justo yo dibujé las que mayor contenido de potasio tenían. Y una aclaración simple y práctica es decir que consuman unidades pequeñas, o sea que dejen a 1 unidad por día y unidad pequeña. Otra cosa importante es que sean o compotas o las frutas en conservas. Las frutas en conservas, al haber estado mucho tiempo dentro de la conserva en contacto con el jugo, el potasio pasó al jugo de esta fruta, al almíbar, y el potasio va a estar ahí. Entonces, por supuesto, desechar el jugo y recordar que cuando se cocinan, la cocción tiene que ser en agua. El potasio soluble en agua, entonces la pérdida va a ser si se cocinan en agua, no la cocción al horno ni al vapor. Y evitar, por supuesto, las frutas desecadas porque se van a estar concentradas, y los jugos de fruta. Una técnica, por ejemplo, que se puede hacer si quieren consumir papa al horno es primero dejarlas en remojo, darle una cocción rápida, como una precocción sin terminar de cocinarlas hervidas, dejarlas enfriar, dejarlas secar y cocinarlas después a lo último al horno. Entonces una forma de consumir papa o otro vegetal al horno, seco, dorado, pero con una técnica previa que haya permitido la disminución de potasio. Bien, esta es la última diapo, como para que repasemos cuáles eran, de las que estuvimos hablando, pautas de alimentación saludables recomendadas para pacientes renales, cuya base son justamente alimentos muy ricos en potasio. Como dije antes, el potasio incorporado junto con los alimentos era lo que se veía beneficioso para la salud, pero bueno, con toda la precaución de empezar a medirlo cuando es avanzada la enfermedad renal, y especialmente es muy importante medirlo durante diálisis o diálisis peritoneal, porque es cuando el riñón dejó de funcionar y no lo puede desechar. En el último estadio, cuando está avanzada la enfermedad, muchas veces el organismo compensa, y si no lo elimina por orina, aumenta la excreción de potasio por materia fecal. Entonces es importante controlar, ir bien de cuerpo, o sea, no tener constipación. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente, Silvi, ya me sacaste las dudas. Mientras hablaba, la dieta DASH. La dieta DASH, lo aclaré porque me acordaba mucho de vos, de la cara de susto que pusiste cuando dije que superaba las recomendaciones, y ahí empezó Leila, pero ¿para qué momento de la enfermedad? Igual lo que dije, lo dijeron en un webinar que hice hace poquito, que es recomendada para pacientes, o sea, específicamente para paciente renal. Es recomendada en paciente renal mientras se controle que no tenga hipercalemia, o sea, mientras controle el potasio en sangre,
se recomienda. Después, por supuesto, cada laboratorio que haces para controlar cómo evoluciona la enfermedad renal, controlarás con un hemograma cómo están los valores de potasio. Exacto. Y una consulta, en esas técnicas de eliminación de potasio, ¿se pierde otras sustancias, otros nutrientes de los alimentos? Sí, se pierden otros nutrientes. Normalmente, a una persona que no necesita restringir nada, cuando vos recomendás cómo hacer un caldo, por ejemplo, siempre la recomendación de hacer una sopa de verdura es cortar porciones chiquititas para que los nutrientes pasen al líquido y vos consumas un caldo donde muchos nutrientes hay, especialmente lo que son hidrosolubles. Hay muchas vitaminas y minerales que son hidrosolubles, van a pasar al medio de cocción. Por eso, por ejemplo, vos te das cuenta cuando cocinás, por ejemplo, espinaca, la cocinás al vapor, y tiene otro sabor, otro color, y va a tener muchos más nutrientes que si la cocinaste hervida, porque pasan muchos nutrientes al líquido de cocción. Sí, se pierde, además de potasio, se pierden otros nutrientes. Pero es importante tener en cuenta, porque como decía, son grupos de alimentos que son la base de cualquier tipo de alimentación saludable que vas a encontrar, ya sea, vos fíjate, puse los tres grupos, los tres ejemplos, porque las GAPAs son la recomendación saludable para la población argentina. La mediterránea para pacientes con posibilidad de tener eventos cardiovasculares, porque es una cardioprotectora, perfecta para el paciente renal. La DASH porque te ayuda a controlar los valores de presión arterial, también ideal para seguir en el paciente renal. Entonces son justamente tres tipos de alimentación saludable, recomendadas para consumo de pacientes renales, pero bueno, tienen que empezar a identificar esos alimentos, pero hay técnicas como para disminuir. Bueno, acá pone Jessica que hay alimentos procesados como el mantecol, el bonobón, que por ahí el paciente no lo registra como fuente, o sea, por eso también aclaré, como primer pauta, es identificar aquellos alimentos fuente que no están dentro de la guía saludable, o sea, el mantecol es manteca de maní, o sea, digamos, es frutos secos y todo derivado de estos frutos secos, chocolate o cualquier alimento que tenga chocolate o cacao. A lo mejor no necesitas prohibírselos, es como hablábamos de la sal dietética, las sales modificadas. No es recomendable prohibírselas en los primeros estadios, pero ¿para qué se la vas a recomendar si después la tiene que sacar? Entonces, en los primeros estadios está bueno que educar en qué alimentos acostumbrarse a medir, a controlar o a evitar, porque, bueno, en el momento de necesitar control en la ingesta de potasio lo van a tener que limitar. Y empezaríamos por eso, los alimentos fuente que no tienen otro valor nutritivo. Silvi, cuando vos... Perdón, Eve. ¿Cómo son? Para hacer, no sé qué dijo. Para hacer los jugos, que también mezclas verduras y eso, ¿se recomienda agregar agua ahí por el tema del contenido de potasio? O... Y directamente no convendría que se acostumbren a tomar jugos, y ver, porque es como sacarle, vos cuando haces un jugo le sacás todos los nutrientes que tienes haces un concentrado. Vos para hacer un vaso de jugo de naranja a lo mejor usás 3 o 4 naranjas, entonces estás concentrando a 4 naranjas en un vaso. Si no hay ningún problema con el potasio, está bueno, es fuente de fibra, de vitaminas, como decíamos, son grupos de alimentos que independientemente del potasio son la base de una alimentación saludable. Pero en un paciente que necesita control en la ingesta de potasio, no se recomendaría directamente. Pues fíjate que en momentos que hay un valor muy alto para controlar, la recomendación es una sola fruta por día. Entonces, si van a consumir una sola fruta, consuman la que le gusta masticándola. Si van a la van a exprimir en un juguito, no van a consumir la fibra, y es muy poquito lo que van a lograr disfrutar, digamos. Con respecto a lo que vos dijiste de las verduras congeladas, ¿es lo mismo guardarlas cocinadas y las congelás o crudas? Las podés guardar cocinadas y las congelás. Si vas a hacer eso, con respecto al potasio, lo ideal es que hagas la técnica que yo dije, 1 o 2 horas de remojo, doble cocción, después las congelás.
la idea de bajar el potasio. Después, si vos me preguntás en general, para guardar verduras congeladas, las podés cocinar o blanquear. El blanqueo es 1 minuto de, ya no estoy hablando de pérdida de potasio, sino cómo manipular alimentos en tu casa en general. La idea es blanquearlas, el blanqueo es 1 minuto en agua hirviendo, sacarlas, enfriar y congelar. Pero, por ejemplo, vos comprás un paquete de acelga lavado, o vos lavás un paquete de acelga, bien lavado, lo puedes congelar así, Sol. Bien. Total, a ver, cuando vos, acordate como dije antes, cuando se congela, al perder, ¿viste lo fácil que se cocina algo que congelaste? O la cebolla que la comprás cortadita, la bandejita, o la cortás vos y la congelás. La pones en un wok, se cocina en 2 segundos, porque ya está roto todo lo que es estructura, se cocina mucho más rápido. Pero bueno, cuando uno después los pone a cocinar, ahí te das cuenta que pierden mucho el jugo. Ahí ves que liberan mucho agua. Cuando uno consume vegetales congelados con el concepto de perder potasio, tiene que dejarlos descongelar y eliminar ese agua que pierde el alimento en el momento que se descongela, porque ahí es donde pierde potasio. Perfecto. Para limpiarlo del potasio. Exactamente. Exactamente. Gracias, Silvi. Silvi, una consulta. ¿Y qué frutas tienen menos contenido de potasio? ¿La manzana? La manzana, pera? la pera. ¿Querés que vuelva a la diapo? Para que me quede registrado bien cuál es la... Normalmente en los centros de diálisis, esto del gráfico de... ¿estoy compartiendo la pantalla o no? Sí. Normalmente en los centros de diálisis, esto lo pueden poner en la pared de los centros, ¿me entendés? Como para que los pacientes lo puedan ir viendo, verlo todos los días. Esto sería, pero ojo, tienen menos, bastante menos. Es como que se recomienda el consumo, pero no para que se coman 5 porciones por día. Exacto, es una menos fruta. por porción. Es una fruta y chiquita, de las que menos tienen. Exactamente. Y por ejemplo, porciones, una unidad, cuando hablas de pera o manzana, un potecito, un pote cuando hablas de frutilla, por ejemplo, serían 1 o 2 rodajas o una porción de sandía, ¿no es cierto? Obvio, eso hablando de porción. Estas serían las que menos tienen, y yo el rojo y el amarillo y el rojo los pondría como medio juntito, ¿no? Porque sí, hay diferencia, pero igual todos cereza. son con un aporte importante de potasio, como para que tengan en cuenta higo, uvas, mandarina, exacto. Durazno. Igual, bien. La recomendación es, cuando se hace educación, normalmente se hace eso, se ponen en los centros de diálisis afiches con estos grupos de alimentos, como para que el paciente de verlos con frecuencia los pueda identificar. Pero bueno, con las distintas técnicas dije que se baja entre el 50, 60 hasta el 70%. Aclaré lo de las legumbres porque por ahí se consume mucho el texturizado de soja como para elaborar hamburguesa de soja, albóndiga de soja. Viene mucha oferta hoy en día ya elaborado de hamburguesa de legumbres y cereales, legumbres con semillas. Entonces, ojo, porque van a ser una fuente importante de potasio. En ese caso tendríamos que encontrar la receta casera de cómo elaborarlos en casa después de procesar la legumbre. Bien. Silvi, acá está presente el doctor Tito Ayes. Y nos hace una acotación, ¿no? Que lo riesgosa que es la hiperpotasemia porque puede ocasionar la muerte. Tito, ¿querés explicar la voz? Ya que te tenemos acá, me encantaría escuchar tu voz. Tito, un placer tenerte. Sí. Muchas gracias. Es un lujo poder compartir este webinar con ustedes y me pareció una idea magnífica la que han tenido. Y veo que semana a semana la gente se suma. Sí, la hiperpotasemia es el cuco de los pacientes, no tanto de los pacientes, sí, puede ser, hay que tener mucho cuidado antes que entren en diálisis, es verdad, porque ahí uno a veces los pierde. Pero cuando están en diálisis, se relajan un poco las costumbres. Y el pánico que nosotros tenemos es que venga un paciente con hiperpotasemia. Suelen venir en una silla de rueda
con parálisis de miembros inferiores. Prácticamente si no puede ni hablar. Es fácil darse cuenta del diagnóstico. Y bueno, ahí la diálisis es muy agradecida porque enseguida les baja. Yo me acuerdo que tenía en España un paciente que hacía hiperpotasemias, pero frecuentísima, con potasio de 8, de 9. Y dice, pero usted respeta bien la dieta. Sí, dice, yo como solamente una pieza de fruta por día. Un día vino la mujer, la llamamos para ver si era verdad. Sí, dice, es verdad. Ellos vivían en el único pueblo de España en que la cosecha de melones era todo el año. Y el paciente comía una pieza de fruta por día, es decir, un melón todos los días. Conclusión. Claro, por eso aclaré lo que era la porción. Parece una aclaración tonta, pero la porción era una manzana, una pera, un bol de frutilla o una porción de sandía. En el caso era una porción de melón. Él hacía caso, un melón por día, claro. Sí, los puede matar la hiperpotasemia, hacen alteraciones cardíacas y también la mayor parte de los pacientes que todavía no entraron en diálisis están tomando medicamentos para la presión que pueden hacer subir el potasio. Los ARA2 y los inhibidores de enzima convertidora. O sea que es verdad, hay que darle mucha importancia. Lo que pasa es que en diálisis vos lo podés tener más controlado, lo ves 3 veces por semana. El paciente que no está en diálisis, a veces lo ve una vez cada mes y medio, 2, y a veces el laboratorio te llama y te dice, che, ojo que Juan Pérez tiene 6,5 o 7. No sé, preguntarle un poco a los nefrólogos qué opinan. ¿Cuándo me debo empezar a preocupar con los niveles de potasio? ¿Cuándo les parece? 6, Lo importante, Tito, siempre ha sido la charla con el paciente, la educación, que sepan en qué se tienen que controlar, porque como vos decís, en el paciente ambulatorio no estás permanentemente con ellos. Entonces, el hecho de que aprendan a cómo cocinar y quitar el potasio de la alimentación, a aprender qué alimentos tienen más cantidad de potasio, eso los ayuda en el día a día. Eso es la premisa, digamos, ¿no? Y por supuesto que controlando la cantidad que orina, uno puede estimar, saber que si está disminuyendo lo que orina, probablemente va a tener problemas en retención de potasio. Entonces ya con ese dato nos da una idea de qué advertir. Y, acá está sí, escribiendo Jessica con el tema de los pacientes alcohólicos, el consumo de vino también. Claro. Son cosas que por ahí, si uno no tiene en cuenta, suma mucho. Sí, Gracias. tal cual. Gracias a vos, Tito. Gracias, Tito. Lindo verte. Igualmente. Bueno, como les decía, en la próxima charla va a estar invitada Jessica, una colega que es especialista en todo lo que es nutrición renal y nutrición dieta vegetariana, a que sí que específicamente se va a tratar de eso, de lo que es dieta vegetariana y enfocado especialmente para el paciente renal. Así que, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles que viene con Jessica Otero.